Congreso de Lactancia Materna. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro Congreso de Lactancia Materna 2025 de Laboratorios Qualifarm. El día de hoy tendremos las conferencias Necesidades Nutricionales durante la lactancia materna y una guía práctica para crear tu banco de leche. Tenemos el gusto de contar con la licenciada Alicia Ruiz para el tema Necesidades Nutricionales durante la lactancia materna. Licenciada Ruiz es licenciada en nutrición, consultora internacional certificada en lactancia materna y magíster en alimentación y nutrición. Les invitamos a llenar el formulario que se encuentra adjunto en el área de comentarios para entrar al sorteo de lindos kits de lactancia materna. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada Ruiz. Muchísimas gracias, Nancy. Pues para mí siempre es un privilegio, ¿verdad? El poder contar con estas plataformas, ¿verdad? Para que más madres aprendan acerca de este maravilloso tema que es la lactancia y pues siempre agradeciendo a Qualifarm por ese interés que tiene, ¿verdad? En que las mamás disfruten de esta maravillosa etapa. Entonces, pues vamos a comenzar. El día de hoy, pues como bien dijo Nancy, vamos a hablar acerca de un tema que si bien es cierto, pues no es lactancia materna en sí, pero es un tema por el cual muchas lactancias se ven fracturadas, ¿verdad? Se lastiman, se rompen, porque hay hay muchísimos mitos alrededor de lo que las madres deben comer durante la lactancia, que si hay que quitar esto, que si hay que poner lo otro, ¿verdad? Entonces, pues el día de hoy uno de mis objetivos es romper todos esos mitos, ¿verdad? Resolver aquellas dudas que tengan pues las mamis que nos están viendo. Ojalá que nos estén viendo muchísimas mamás embarazadas y pues por supuesto mamás en periodo de lactancia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, ¿verdad? Y como primera introducción, pues como siempre, saber, ¿verdad? Si tú nos estás viendo, pero realmente no estás convencida de que si será la lactancia para ti o realmente valdrá la pena ese esfuerzo, porque también tal vez te han contado historias de terror, que duele, que es muy esclavizante, que la lactancia es muy demandante, que los niños no... O sea, no los puede soltar uno que quieren pasar prendidos en el pechito. Entonces, quiero decirte que definitivamente todo esto vale la pena. ¿Por qué? Porque la lactancia materna va a ser importante para ti como mujer, ¿verdad? Va a ser importante para tu bebé y va a ser importante para la familia, incluso, ¿verdad? Para la ecología, ¿verdad? Uno de los lemas, ¿verdad? De la Semana Mundial de la Lactancia, pues es construyendo sistemas de apoyo sostenibles, ¿verdad? Sostenibles tanto a nivel económico como ecológico. Pensemos que pues, si tú amamantas, tu huella de carbono va a ser indetectable, o sea, lo que tú estás comiendo, pues va a ser la mayor inversión que vas a hacer, pero pues no necesitas estar comprando fórmulas, la fórmula es muy cara. Aquellas familias pues que deciden por esta opción, ¿verdad? Saben que tienen que tener pues esa cantidad de plata disponible, ¿verdad? Para poder alimentar a sus bebés de forma adecuada, ¿verdad? Entonces tú te estás ahorrando eso, estamos ahorrándonos pues todo el carbono que implica, todas las emisiones de carbono que implican el criar vaquitas, ¿verdad? Y pues literalmente robarle su leche, porque pensemos que la leche de vaca está diseñada para los bebés de las vacas, que son las crías, los chivos, y la leche humana está diseñada para los humanos, ¿verdad? Entonces, tenemos ventajas ecológicas, tenemos para la familia, pues ya dijimos el gasto familiar, obviamente va a haber un vínculo. También hay un mito que dicen, pero mira, es que el papá se quiere involucrar y por eso yo le voy a dar una pachita a mi bebé, porque si no, él no va a poder. Claro que sí. O sea, recordemos que no solo la alimentación es una tarea en la que nos pueden ayudar, las otras demás tareas, el cambio de pañales, el arrullar a nuestros bebés, el dormirlos, ¿verdad? Porque no necesitan todas las veces dormirse al pecho, ¿verdad? El crear ese vínculo, no es necesario que tú introduzcas un biberón, o sea, papá puede hacer muchísimas cosas más diferentes, ¿verdad? Para la madre, pues bueno, inmediatamente después del parto disminuye, ¿verdad? Lo que son las hemorragias, después del nacimiento de los bebés. Un tema que cada día se está viendo muchísimo más es la depresión postparto. Si tú amamantas, las hormonas, ¿verdad? Y todos los neurotransmisores que
tú estás secretando, que hacen que la lactancia se produzca, va a ayudar a sentirte mejor, te va a dar una sensación de que eres capaz, eres suficiente para tu bebé y que tú puedes con esto, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a evitar, ¿verdad? También la depresión postparto. Vamos a mejorar niveles de colesterol, triglicéridos, incluso de azúcar, ¿verdad? También otro tema que está muy en auge es que, digamos, hay muchísimas mamás con algunas enfermedades, ¿verdad? Como la diabetes, ¿verdad? Diabetes gestacional o una diabetes tipo 2 y pues se embarazaron. Entonces está también el mito de que las mamás que padecen diabetes no pueden amamantar. No es cierto. De hecho, tengo una colega muy querida que ella padece diabetes tipo 1, o sea, desde muy joven, y ella ya lleva amamantados dos nenas divinas, hermosas. Ceci, si me estás oyendo por ahí, pues ahí la tienen, ¿verdad? Se puede, ¿verdad? Teniendo diabetes y como les digo, pues nos ayuda incluso a regular nuestros niveles de azúcar y pues por supuesto va a prevenir a largo plazo osteoporosis, cáncer de mama, cáncer de ovario. Este tema lo vamos a abordar un poquito más adelante en la presentación. Y por supuesto para los bebés, ¿verdad? Nos dicen que definitivamente el desarrollo cognitivo es mejor. No estamos diciendo que los bebés alimentados a fórmula pues van a tener discapacidad intelectual, nada por el contrario, o sea, como les digo, no es por ofender a las mamás que están decidiendo por una alimentación con fórmula, para nada, ¿verdad? Lo que sí se ha visto, ¿verdad? Es que pensemos, como dije al principio, que la leche materna está químicamente y biológicamente diseñada para construir cerebros humanos, para construir tejidos humanos. Entonces va, digamos que son, ¿qué les digo yo? Bloques o herramientas de construcción de mucha mejor calidad. ¿Sí? Diseñadas específicamente para el ser humano, ¿verdad? Y se ha visto, ¿verdad? Que hay mayores indicadores de desarrollo cognitivo, ¿verdad? Es de mucha más fácil digestión, ¿verdad? O sea, la leche materna está diseñada para ese intestino inmaduro de nuestros recién nacidos y pues por ende la fórmula a veces pues tiende a caer muy pesada, van a haber mayor riesgo de intolerancias, mayor riesgo de alergias, mayor riesgo de cólico, ¿verdad? Y todo esto nos lo vamos a ahorrar con la leche materna. Y bueno, el desarrollo emocional, se han visto, por ejemplo, hay un estudio súper interesante psicológico, ¿verdad? En donde dice que los países menos violentos es en donde las tasas de lactancia materna son más elevadas, ¿verdad? Entonces, ese amor, ese vínculo, ese apego que nosotros le regalamos al bebé, ¿verdad? Que viene implícito en la lactancia materna, va a hacer adultos más seguros de sí mismos, menos violentos, incluso pues podemos cambiar el país. En Liga de la Leche, ¿verdad? Que es una organización sin fines de lucro de la que yo orgullosamente soy voluntaria, tenemos ese lema, ¿verdad? Que nosotros vamos cambiando el mundo un bebé a la vez, una lactancia a la vez, una maternidad a la vez. Entonces, es algo que literalmente puede transformar el mundo, ¿verdad? Ese amor y esa leche que tú decides darle a tu bebé. Bueno, también pues vamos a hablar un poquito acerca de, en primer lugar, ¿qué son nutrientes? O sea, la charla del día de hoy habla de requerimientos nutricionales, ¿verdad? Entonces, algunos pues tienen alguna noción, otras personas que me están escuchando probablemente no, entonces nos vamos a ir a lo básico, ¿verdad? Entonces, hablemos de nutrientes. Nutrientes pues son aquellas sustancias necesarias para nuestro cuerpo, ¿verdad? A nivel de bioquímica celular, porque nuestro cuerpo no lo puede producir, o sea, nuestro cuerpo necesita energía, necesita sacarla de lo que nosotros comemos, porque nosotros no producimos nuestra propia energía, no somos como las plantas que ellas obtienen su energía a través de la luz solar. Si tú te vas a poner afuera y que te pegue el sol, lo que vas a hacer es que te vas a quemar muchísimo, pero no vas a obtener energía, ¿sí? Entonces necesitamos consumirla en forma de macronutrientes. Macronutrientes significa aquellos nutrientes que necesitamos en cantidades grandes, cantidades visibles, ¿sí? Entonces, estos se dividen en tres principales: los carbohidratos, ¿verdad? O los hidratos de carbono, que básicamente los encontramos en todo lo que son granos, cereales, maíz, trigo, arroz, en los tubérculos como papa, yuca, en las pastas, ¿verdad? En los fideitos, los podemos encontrar, ¿verdad? En todo lo que es derivado de trigo, los panes, ¿verdad?
De ahí, pues, nuestro cuerpo, nuestras células obtienen la energía que necesitan para funcionar. También, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hay algunas uniones, por ejemplo, las leguminosas y las oleaginosas, que son las semillas, las almendras, las manías, los frijolitos de todos los colores, los garbanzos, las arvejas, las lentejas, ¿verdad? Que estas nos aportan energía, ¿verdad? Que son carbohidratos, pero también nos aportan proteínas. Pensemos que las proteínas es el otro macronutriente que nuestro cuerpo necesita para construir tejidos, para construir bloques, ¿verdad? Entonces, las proteínas las podemos obtener de dos orígenes. El origen vegetal, que son las leguminosas y las oleaginosas, ¿verdad? Los frijolitos, las lentejas, los garbanzos, las semillas, pero también lo podemos obtener de forma animal, ¿verdad? Entonces, todo lo que son carnes, derivados lácteos, quesos, ¿verdad? Carnes de todo tipo, ¿verdad? Pollo, pescado, carne de res, carne de cerdo, vísceras y derivados lácteos, pues nos aporta proteína. Acá, digamos, en la mezcla del círculo 2 y círculo número 3, tenemos fuentes de proteína, pero también tenemos que son altas en grasa, ¿verdad? Los quesos, las carnes rojas, ¿verdad? Con lo blanquito, pensemos que lo rojo es músculo, ¿verdad? Es proteína, pero lo blanco es grasa, ¿verdad? El gordo famoso que nosotros pues le quitamos a la carne antes de prepararla. Los huevos, ¿verdad? Pues tienen proteínas, pero en la yema también tienen grasas, entiéndase que no son grasas malas, o sea, aquí no es, yo no estoy hablando de qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Simplemente estoy explicando cuáles son los nutrientes. Y por último, pues tenemos las fuentes de grasa, que estas lastimosamente pues han sido satanizadas desde más o menos los años 70s, 80s, donde empezaron las dietas de adelgazamiento, altas en carbohidrato, bajas en grasa, y empezaron pues toda la comercialización de productos bajos en grasa, ¿verdad? Pero pues incluían otros químicos. Realmente no es así. O sea, la ciencia nos ha dicho que las grasas son necesarias. De hecho, hay vitaminas que si tú no consumes grasa, esas vitaminas no se van a absorber porque el vehículo para transportarlas es la grasa. Sí, entonces igual tenemos fuentes de grasa animales y vegetales. De las vegetales, pues el coco, ¿verdad? El aceite de coco, el aguacate, el aceite de oliva, ¿verdad? Pues son fuentes muy buenas. También, ¿verdad? Las oleaginosas, ¿verdad? Las semillas como las nueces, las manías, tienen cierta cantidad de grasa, ¿verdad? Pero son grasas buenísimas, son grasas poliinsaturadas, que de hecho se ha visto que cuando tú consumes este tipo de grasas, tu colesterol, tus triglicéridos disminuyen, ¿verdad? Tienes un mejor perfil de lípidos, tienes mejor colesterol, mejor triglicéridos, menores cantidades de triglicéridos, y también tenemos las grasas animales como la mantequilla, ¿verdad? Y otras grasas trans, ¿verdad? Que son grasas hidrogenadas hechas en un laboratorio, que sí se ha visto pues que pueden tener el consumo excesivo, pues puede tener algunas repercusiones a nivel de la salud, ¿verdad? Que son todas las que se usan para los fritos, ¿verdad? De los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Papa frita, pollo frito, ¿verdad? Son grasas hidrogenadas tipo trans que pues por no ser naturales se han asociado a mayores niveles de colesterol, triglicéridos y también de hígado graso, ¿verdad? Bueno, entonces, pensemos que de cada uno de estos nutrientes, pues necesitamos consumir cierta cantidad. Entonces, ya en Guatemala, de hecho, esta es una guía, ¿verdad?, de alimentación guatemalteca. Está un poquito viejita, ¿verdad?, pero es la que tenemos. Todavía sé que el Ministerio de Salud está en proceso de actualizar, pero pues la verdad que para mí es muy buena y todavía es una herramienta que es válida, ¿verdad? Entonces tenemos la famosa olla familiar, ¿verdad? O la olla de alimentos, ¿verdad? Para Guatemala. Entonces aquí hay varios mensajes claves. Nos dice en primer lugar que la base de nuestra alimentación deberían ser los hidratos de carbono, ¿verdad? Todo lo que es fuente de energía, porque necesitamos energía para hacer todas las actividades, como decíamos, tanto a nivel celular como para correr, caminar, hablar, incluso para respirar. O sea, tú estás durmiendo y tu cuerpo pues sigue utilizando energía, sigue quemando calorías, ¿sí? Entonces necesitamos cierta cantidad, más o menos entre el 50 y el 60% de todas nuestras calorías deberían de venir de alimentos como los granos, ¿verdad? Cereales, tubérculos, preferiblemente de forma integral. ¿Por qué integral? Pues porque se ha visto que las harinas integrales todavía, como su nombre lo dice, preservan ciertas cantidades de cáscara, de fibra, ¿verdad? Que la fibra pues va a ayudar a un tránsito intestinal mejorado y tiene algunas vitaminas del complejo B,
¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, tubérculos como el camote se ha puesto muy de moda porque aparte, ¿verdad?, de darnos energía, pues también es buena fuente de vitamina A, de betacarotenos, ¿verdad?, por ese color que tiene, y es buena fuente de fibra. Entonces, arriba de los hidratos de carbono, ustedes pueden observar que tenemos toda la variedad de frutas, verduras, hierbas, ¿verdad? Todo lo que es hoja verde, buenísimo consumirlo. Ahí hay otro tipo de nutrientes de los que no he hablado, que son los micronutrientes. O sea, como su nombre lo dice, son nutrientes que necesitamos en micras, en pequeñas cantidades, pero si no los consumimos, vamos a tener alguna deficiencia, ¿verdad? Entonces son importantes. Por ejemplo, en las frutas nosotros vamos a encontrar vitamina C, que es tan importante para prevenir todas las problemas respiratorios, mantener un sistema inmunitario óptimo. Hierro, ¿verdad?, que es súper importante. Vamos a hablar del hierro más despacio, pero sabemos, yo creo que la mayoría sabemos que pues nos evita la anemia, ¿verdad?, que la anemia pues es una enfermedad que principalmente es por deficiencia de hierro y algunas otras vitaminas del complejo B. Tenemos micronutrientes muy pequeños como selenio, zinc, magnesio, ¿verdad?, vitaminas del complejo B, de todo, ¿verdad? Y también fibra, tenemos agua. Piensen cuando ustedes muerden un pedazo de sandía y está todo ese montón de agua, o sea, hay agua en los alimentos y es maravilloso consumir esto también. Bueno, arriba de esto, la OEA nos dice que debemos de consumir pues alimentos de origen animal, ¿verdad? Carnes rojas, pescado, pero nos dice 2 veces por semana, o sea, no es necesario consumirlo todos los días, porque si lo consumimos en mayor cantidad, pues también pueden haber algunos problemas. ¿Por qué se sugiere el uso de carne roja? Pues por la cantidad de hierro que tiene. Pensemos que el hierro de fuentes animales se absorbe muchísimo mejor que el hierro de fuentes vegetales, ¿verdad? Entonces siempre es importante estar combinando. Pensemos hierro vegetal, comerlo, sí lo podemos comer todos los días, pero el hierro animal no es necesario, lo podemos comer 2 veces por semana, también pensando que pues en nuestra Guatemala pues no todos podemos comer carne todos los días también, ¿verdad? Bueno, después, ¿verdad? Al lado de las carnes tenemos todo lo que son derivados lácteos, tenemos huevo, tenemos atoles fortificados como nuestra famosa incaparina, ¿verdad? Que pues también ya tienen algunas vitaminas agregadas, son fuente de calcio, son fuente de grasas buenas también, ¿verdad? O sea, no estamos peleando con las grasas, ¿verdad? Incluso las grasas animales las podemos consumir en pequeñas cantidades a lo largo de nuestra semana. Y por último, pues tenemos los azúcares con moderación, ¿verdad? No más del 10% de nuestras calorías y pues las grasas también con moderación, pero ahí están presentes en la olla. Y algunos otros 2 mensajes claves que nos dice la OEA es consumir suficiente agua pura, un mínimo de 8 vasos. Entiéndase que este es para la población en general, ya vamos a hablar en madre lactante, y pues realizar actividad física, un mínimo de 30 minutos a 60 minutos, 3 veces por semana para mantener una salud general, ¿verdad? Entonces, así se distribuyen nuestros macronutrientes. Ahora bien, ¿cuántas calorías necesito? Si yo soy una madre que estoy amamantando a mi bebé, pues va a depender. En primer lugar, bueno, entender que una caloría, pues es una medida de energía. Así como yo quiero medir el peso de mi paciente, pues lo voy a medir en libras o lo voy a medir en kilos. Las calorías me van a decir cuánta energía, ¿sí?, tiene un alimento. Hay alimentos con alta densidad energética, o sea, que en una pequeña cantidad tenemos muchas calorías, y hay alimentos con baja densidad energética. O sea, por ejemplo, una lechuga entera, pensemos una bola de lechuga así gigante que me va a ocupar muchísimo espacio en el estómago, me aportará 5 calorías, 10 calorías. En cambio, yo me como un puñado de semillas o de manías y eso me aporta hasta 600 calorías, ¿verdad? O sea, en un pequeño volumen y me voy a quedar con ganas. O sea, yo vivo en la tierra de la manía, yo vivo en Chiquimula, y si yo compro una libra de manías, yo no me conformo con 10 manías. O sea, me dan ganas de comerme la libra. El problema es que la libra de manías me aporta muchísimas calorías y esas calorías pues exceden lo que mi cuerpo necesita. O sea, cada persona va a tener una necesidad específica de calorías y eso va a depender de su edad, va a depender de su etapa, ¿verdad? Si está embarazada, si está lactante, si es un adulto mayor, si es un niño, si es un adolescente, si es un bebé.
todos necesitamos cierta cantidad de calorías diarias, ¿verdad? Entonces va a depender de eso, va a depender de tu estatura también, va a depender de tu grado de actividad física, o sea, si tú eres una mamá que amamanta, pero eres un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces tú vas a necesitar muchísimas más calorías que una persona pues que no se mueve mucho, ¿sí? Entonces, en promedio, ¿verdad? Los requerimientos de una madre lactante varían, digamos, su requerimiento normal de persona adulta más un extra, ¿verdad? Que puede variar entre 300 y hasta 750 calorías extra, o sea, es un montón, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque fabricar leche es de hecho, algunas personas dicen que el amamantar por un día equivale a correr una maratón todos los días. Entonces, tú estás haciendo muchísimo ejercicio, necesitas mucha energía, ¿verdad? Y sobre todo también para mantener esa energía materna. O sea, si tú has visto alguna mamá lactante que se pasa cansada, se pasa agotadísima, se pasa fatigada, hay que revisar ese estado nutricional y hay que revisar qué es lo que esa mamá está comiendo, porque no es normal, ¿verdad? Definitivamente la maternidad es cansada, pero tampoco va a ser algo que no me va a dejar moverme o me va a mantener fatigada. Si tú haces pequeños cambios en tu dieta, o dicho sea de paso, visitas a la nutricionista, pues te prometo que eso va a cambiar, ¿verdad? Entonces, más o menos a cuánto equivalen 300 calorías. No es mucho. Pensemos que una tortilla con frijoles y un pedacito de queso pueden cubrir parte de esas calorías. Te están aportando energía, te están aportando nutrientes. Ya vimos que la tortilla es fuente de energía, los frijoles y el queso pues son fuente de proteínas, ¿verdad? Entonces ahí estamos aportando nutrientes, ¿verdad? Para una adecuada producción de leche. Entonces, algo importante, o sea, si te das cuenta, por ejemplo, 750 pueden ser 2 refacciones extras en donde nosotros vamos a priorizar calidad nutricional, o sea, la calidad de los nutrientes versus la cantidad. O sea, hay gente que pasa comiendo mucho, pero tal vez esas calorías son calorías vacías, son calorías que no me están aportando nutrientes, entonces yo sigo con hambre, sigo con hambre, sigo con hambre, y ahí pues no es que mi leche va a sufrir, por supuesto que no, tu leche siempre va a tener una óptima calidad, pero tu cuerpo sí. Entonces ahí es donde empieza a preocupar, ¿verdad? O empiezan a sufrir pues alguna deficiencia o la mamá se empieza a sentir muy fatigada, muy cansada a lo largo del día. Algunos otros ejemplos que cubren un promedio de 300, 350 calorías, un licuado de leche con fruta, una tortilla, un panito con huevito y tomate, ¿verdad? Agregando siempre un poquito de fibra. Fruta con un poco de pepita. Recordemos que la pepita pues es una semilla, entonces me aporta micronutrientes, ¿verdad? Selenio, magnesio, zinc, me aporta proteínas y me aporta grasas de buena calidad. Y la fruta pues me aporta fibra y me aporta carbohidratos también. No puedo comer semillas con yogur también, que igual me aporta calcio y me aporta muchísimos nutrientes. O sea, cositas sencillas, tampoco necesitas invertir muchísimo dinero en tu alimentación. Bueno, hablemos de micronutrientes. ¿Cuáles son los micronutrientes clave y óptimos que yo debo estar consumiendo todos los días para que mi estado nutricional como mamá lactante se mantenga adecuado? Entonces, el hierro, ¿verdad? Por supuesto, y sí se ha visto, o sea, se ha correlacionado y he tenido experiencia apoyando mamás que después de alguna cesárea, pues tienen pérdidas muy grandes de sangre, tienden a tener algún tipo de anemias y sí vemos afectada su producción de leche. O sea, definitivamente si tú tienes anemia, tenemos que mejorar tu estado nutricional para poder aumentar tu producción de leche. No es que se vaya, o sea, o no es que si tú eres una mamá anémica no puedes amamantar, por supuesto, puedes amamantar y si tú deseas, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Pero tenemos que mejorar ese estado nutricional, ¿sí? Entonces, el hierro es muy importante, el calcio también, ¿verdad? Porque te va a mejorar, obviamente, la leche en sí, ¿verdad? La leche de los mamíferos es fuente de calcio, entonces, ese calcio, si tú no lo estás consumiendo en tus alimentos, tu cuerpo lo va a empezar a sacar de tus huesos, de tus dientes, ¿sí? Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Entonces, la vitamina D también es un nutriente importante. De hecho, se han realizado algunos estudios últimamente. En el COVID hubo mucha evidencia científica del rol de la vitamina D
se ha visto que la mayoría de la población somos deficientes. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a luz de pantallas, ya no salimos a la luz solar o ya no hay tanta luz solar, porque ahora estamos utilizando protectores solares, filtros, entonces no llega esa vitamina D, que esa la podemos obtener del sol, entonces es importante suplementarnos, ¿verdad? Pacientes sanos, sin hijos, hay que suplementarse, hay que chequearse sus niveles de vitamina D. Si ustedes no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Se podrían sorprender de cómo están, ¿verdad? Porque vemos personas caminando aparentemente sanas y sus niveles de vitamina D están deficientes. Entonces, si una persona sana tiene deficiencia de vitamina D, las mamás lactantes muchísimo más. Entonces, es importante estarse chequeando, consumirlo en alimentos, pero si nosotros no lo estamos consumiendo en alimentos o ya tenemos deficiencia, hay que corregir la deficiencia y hay que suplementarnos, ¿sí? La vitamina D creo que es de las más fáciles de suplementar porque a veces hay cápsulas de una diaria, de una mensual. Entonces te tomas una cada mes, hay una de 3 meses, ¿verdad? Entonces no tienes que estar pensando en todos los días estar tomando tu vitamina D. Ácido fólico y B12, por supuesto, desde que tú eres mujer en edad fértil, deberíamos de estarnos suplementando con ácido fólico porque las deficiencias del tubo neural, labio leporino, paladar hendido, espina bífida, lastimosamente todavía son situaciones que se han asociado a deficiencia de ácido fólico y suceden en nuestro país, ¿verdad? Suceden mucho más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces es importante suplementarse y el yodo, ¿verdad? Que evita el bocio, también nos ayuda a mantener una función tiroidea óptima. ¿Y en dónde lo podemos obtener? Bueno, el hierro ya vimos, en fuentes de carnes, ¿verdad? En oleaginosas, en los frijolitos hay hierro, maravilloso, pero si tú consumes, en las hojas verdes también, si tú consumes hierro de fuentes vegetales, tenemos que acompañarlo de un medio ácido, vitamina C, limoncito, ¿verdad? Natural, para poderlo absorber de mejor forma, ¿verdad? O si no, pues vísceras, hígado, carne roja, como decía en la olla, 2 veces por semana. Y suficiente. Yodo, pues de sal yodada y también de pescados o sardinas podemos obtener yodo. Calcio, pues en todo lo que son derivados lácteos, ¿verdad? En leches de vaca o leches vegetales, no, leche no, bebida vegetal fortificada, ¿verdad? Con calcio y vitamina D, puedes obtener. Si no, la yema de huevo es una excelente fuente de vitamina D, ¿verdad? No desechen las yemitas de huevo, tiene sus ventajas también. Bueno, creo que por ahí estamos, ¿verdad? Igual ahí en la lámina que está en la diapositiva ven algunos otros minerales y vitaminas y dónde ustedes los pueden obtener. Bueno, entonces, ¿qué es lo diferente y qué es lo especial para las mamás lactantes? Pues realmente nada, o sea, intencionalmente yo quise volver a poner la olla porque a veces, y sobre todo en culturas como la nuestra, era la guatemalteca, hacemos que las mamás se sometan a dietas muy rigurosas, muy estrictas, en donde limitamos carnes rojas, limitamos grasas, limitamos de todo, limitamos queso, limitamos huevo, limitamos fruta, que porque muy frío, que porque muy caliente, que porque bueno, hay muchísimos mitos alrededor de la alimentación y el problema es que las mamás sufren deficiencias, o sea, incluso cuando hay unas desnutriciones ya muy severas, ahí sí se va a ver afectada la producción de tu leche, ¿verdad? O sea, vas a producir muy poca leche y tu cuerpo prioriza, o sea, también se han visto, por ejemplo, en África, mamás desnutridas, demacradas y sus niños gorditos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está comiendo a él mismo y está priorizando la vida de tu bebé. Entonces, no se trata de que nuestras mamás se desnutran. También otra complicación muy común, demasiado común, ¿verdad? Quisiera decirles, son las dehiscencias de herida. ¿Qué es esto? Cuando lastimosamente ahora cada vez más madres pues tienen a sus bebés a través de una cesárea, ¿verdad? De una operación. Y entonces una de las principales causas de reingreso hospitalario, o sea que las mamás salen del hospital y luego tienen que regresar, tienen que quedarse ahí, sus bebés se tienen que quedar en casa lastimosamente, es la dehiscencia de herida. ¿Qué es dehiscencia de herida? Que el tejido no pega, o sea, tu cuerpo no está obteniendo los nutrientes que necesita para poder fabricar ese tejido nuevo y regenerar ese tejido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a las mamás, por ejemplo, yo vivo en Oriente y aquí en Oriente la dieta posparto es tortilla con queso seco.
Entonces, si tú te das cuenta, tortilla con queso seco ni siquiera cubre el 20% de la olla. Entonces, no está cubriendo los requerimientos de las madres y entonces las madres no van a sanar, ¿verdad? Entonces, es bien importante y como les digo, me atrevo a decirles que en el hospital donde yo trabajo, por lo menos a la semana habrán unas 5 o 6 madres que regresan por una deficiencia de herida, ¿verdad? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, hay que romper mitos, graben esta presentación, enséñensela a la suegra, a la abuelita, a la mamá y díganles, mire, es que aquí dice que yo puedo comer prácticamente de todo. O sea, aquí voy a hablar más de 1 hora y media y la conclusión va a ser, tú puedes comer de todo y es necesario que comas de todo, no porque tu leche va a ser más maravillosa, porque la leche va a ser maravillosa, comas o no comas, pero porque tu cuerpo no va a sufrir las consecuencias. Y uno de los lemas también que yo digo muchísimo es que yo no voy a tener una lactancia sin una mamá. Entonces, yo necesito una mamá sana, una mamá confiada en su capacidad de amamantar y pues con una nutrición adecuada para que ella esté bien, esté alegre, esté alerta a las necesidades de su bebé, a cuando su bebé tiene hambre, ¿verdad? Entonces, es bien importante la salud materna y sin mamá no vamos a tener una lactancia exitosa. Entonces, es importante poner ese cuidado en mamá. Bueno, en cuanto a la hidratación, ¿qué tanto? Pues va a depender de cada una de ustedes. La hidratación es clave para la producción de leche, por supuesto. Nuestra leche, el 90% es agua. Entonces, si tú no estás tomando suficiente agua, pues no es que no vayas a tener leche, por supuesto, pero tu cuerpo se va a deshidratar. Entonces, ahí por eso que lo puse en rojo, dice, es importante para la producción de leche, pero no es indispensable. O sea, no es de que si tú dejas de tomar agua por alguna necesidad o porque tuviste que salir y caminaste y corriste y no pudiste comprar agua, no vas a tener leche para tu bebé. Claro que la vas a tener, pero tú te vas a deshidratar. O sea, tu cuerpo va a sacar agua del cuerpo mismo. Pero como te digo, no se trata de poner a tu cuerpo en una situación de estrés o de sufrimiento, se trata de disfrutar tu lactancia. Sí, entonces, ¿qué recomendaciones nos dicen las guías de alimentación? Pues que tú bebas agua cuando sientas sed. Para algunas mamás va a ser mucha, para algunas mamás pues no va a ser tampoco tanta. La recomendación general es básicamente entre 2 y 3 litros de agua. Van a haber mamás que tienen mucha sed, porque tal vez sus bebés son muy comelones y necesitan mucha leche. Van a haber otras mamás que con el consumo habitual de agua van a tener más que suficiente, ¿verdad? Entonces, idealmente, ¿verdad? También un promedio nos dice que un vaso cada vez que nosotros estamos amamantando a nuestro bebé. De hecho, las mamás que están viviendo la lactancia, ¿verdad? No me van a dejar mentir. O sea, tú sientes que el cuerpo empieza a producir leche y a mí se me secaba la boca. Entonces yo siempre mantengo mi vasito con agua y entonces en la mesita de noche de mi cama, en la noche yo pasaba con mi agüita porque sí me daba mucha sed. O sea, tu cuerpo es muy sabio y él mismo te va a ir diciendo qué es lo que necesita. Para también mantener una botella de agua cerca para el consumo constante y por supuesto, ¿qué es lo que hay que evitar? Pues bebidas azucaradas, esa azúcar extra pues no la necesita nuestro cuerpo, recordemos la olla dice azúcar limitada, ¿verdad? Moderada, evitar cafeína también, ¿verdad? 2 a 3 tazas de café al día, taza pequeña, ¿verdad? Taza de 250 ml, porque ahora hay tazas así gigantes o los tumblers, ¿verdad? Entonces, eso puede significar demasiada cafeína. He tenido pacientes con bebés muy irritables, con bebés muy llorones, con bebés que no lloran en la noche y cuando hacemos la anamnesis, ¿verdad? O cuando hacemos la evaluación, son mamás que toman demasiada cafeína, demasiadas bebidas soda, ¿verdad? Que contienen cafeína. Entonces, nosotros evitamos eso y el humor de los bebés cambia. O sea, ellos son mucho más sensibles a la cafeína que nosotros, ¿verdad? Entonces, hagámoslo por nuestros bebés. Si tú eres adicta a la cafeína, bájale un poquito. No es que la tengas que eliminar totalmente, pero sí es importante moderar el consumo. Y por supuesto, lo que sí está prohibido, por lo menos, me atrevo a decir, los primeros meses de tu bebé, ¿verdad? Porque mientras menos peso tiene tu bebé, mientras más chiquito es, entonces pensemos que la cantidad de alcohol va a ser mucho más para su cuerpo, entonces vamos a tener ahí algunas complicaciones en la salud de nuestro bebé. Entonces, evitar el consumo de alcohol, esperar como mínimo 4 horas o incluso antes hace unas cuantas navidades había una campaña de una mamá amamantando y tomándose una cerveza. ¿Por qué? Porque más o menos el alcohol que va en esa cerveza va a tardar entre 1 y 2 horas para andar circulando en la sangre. Entonces,
Si tú te estás tomando la cerveza de una vez, amamanta porque esa leche todavía no tiene alcohol y pues ya después esperemos un rato. Hay algunas madres que se extraen leche antes de su consumo de alcohol, se extraen leche para descartarla después del consumo de alcohol en esas 4 horas, ¿verdad? Y pues ya después, pues ya regresan a amamantar. Pero lo ideal es que realmente no lo necesitas. En ninguna etapa de nuestra vida el alcohol es beneficioso. Incluso eso que dicen que la copa de vino, se ha visto que no, o sea, al final el resveratrol y todos los polifenoles tú los puedes obtener de otras fuentes que no significan alcohol. O sea, el alcohol nunca va a ser beneficioso, no tenemos por qué consumirlo y pues mucho menos si somos mamás lactantes. Ahora, ya en niños más grandes, ¿verdad? Que incluso amamantan menos frecuente, ¿verdad? Pues si tú deseas consumirte, pues no sé, una cerveza, una copa de vino, lo puedes hacer, ya no es necesario esperar tanto tiempo, ¿verdad? Pero como te digo, la recomendación general es evitarlo totalmente. Bueno, otro tema que se ha puesto también bastante de moda, ¿verdad? Y ha consultado bastante las mamás es, yo soy vegetariana, o sea, yo consumo derivados de algunas, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de dietas vegetarianas, pero hay algunas que consumen, por ejemplo, derivados de animales como lácteos, huevos, ¿verdad? O hay algunos que son un poco más estrictos, que solo consumen fuentes vegetales de alimentos. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Ojo, pues acá sí es importante el acompañamiento de un profesional de la nutrición que te determine pues cuáles son las mejores fuentes de alimentos para ti y para tu lactancia, ¿verdad? Pero algunas consideraciones en donde encontramos hierro a nivel vegetal, pues en leguminosas, lentejas, cereales enriquecidos, verduras de hoja verde, frutas secas, proteínas completas, ¿verdad? El tofu, ¿verdad? Que es un producto de soya, derivados de soya, legumbres, frutos secos, calcio, pues en lácteos o alternativas, como decíamos, ¿verdad? Bebidas vegetales fortificadas como leche, yogur de soya, el tofu también es fuente de calcio y la vitamina B12, pues sí se recomienda utilizar una suplementación, o sea, venden fuentes vegetales de vitamina B12 y es necesario suplementarte porque la mayoría de fuentes de B12 son animales, ¿verdad? Entonces tienes que consumir un suplemento. Bueno, algunos mitos, ¿verdad? En primer lugar, vemos el famoso mito de que es que si tú no te tomas tu atol, si tú no te tomas tu leche con X preparado, no vas a tener suficiente leche. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? No hay ningún alimento específico que hasta el momento haya demostrado que aumente la producción de leche materna. Todas las culturas, ¿verdad? Tienen sus galactogogos o tienen sus sustancias a las que se atribuye, ¿verdad? Que aumentan la producción de leche materna, pero algunos realmente no hay evidencia científica que a nosotros nos diga, sí, es cierto. Y de hecho hay muchísimas, hay galletas, hay tés, miren, hay un montón de preparados para aumentar tu producción de leche que no están sustentados en evidencia científica, ¿verdad? Y como nos dice el Lactancia, ¿verdad? Y la Academia de Medicina en Lactancia, ¿verdad? Que es la ABM, ¿verdad? Nos dice que el mejor galactogogo, o sea, la mejor sustancia que a nosotros nos va a ayudar a aumentar nuestra producción de leche es una lactancia a demanda, o sea, cuando el bebé la pida, a la hora que el bebé la pida, con una técnica correcta en una madre que conserve su autoconfianza, o sea, una madre que sepa que es capaz de amamantar. Para que una madre sepa que es capaz de amamantar, tuvo que tener apoyo, tuvo que haberse informado, tuvo que haber participado en este tipo de charlas que está haciendo Qualifarm, ¿verdad? Entonces es bien importante y tener muchísimo cuidado de no utilizar galactogogos sin control sanitario, ¿verdad? Porque incluso hay algunas sustancias como el anís estrellado que se vende como un galactogogo, pero se ha visto que puede causar problemas neurológicos a nivel de nuestros bebés. Entonces, mucho cuidado incluso con la medicina natural. Pero no hay nada que tú comas o que tomes que va a hacer que te va a aumentar la producción de leche. Tal vez a nivel psicológico uno puede decir, ah, pues chica, sí. O incluso, ¿verdad? Hay algunos estudios que nos dicen que las bebidas calientes, o sea, cuando tú te tomas una bebida caliente,
tu sistema nervioso se regula, disminuye el cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés. Entonces, al disminuir cortisol, tú aumentas tu prolactina y tu oxitocina, que son las hormonas que son necesarias para producir leche materna. Entonces, cuando tú te tomas una bebida caliente, tú te relajas. Entonces, al relajarte, tú mejoras tu producción, pero no es de que el té en sí te va a hacer que subas leche, sino que al reducir tu estrés, entonces tú estás lista para producir leche, ¿sí? Bueno, otro mito es que tú no puedes comer chile, que tú no puedes comer brócoli, que tú no puedes comer repollo, que tú no puedes comer, no sé, pon ahí, llena el espacio en blanco con el que tú quieras y que te hayan prohibido. Porque el bebé le va a hacer mal, porque el bebé le va a dar alergia. No es cierto, no es cierto. Y nunca me voy a cansar de decirlo a ustedes. No es cierto. Y esta evidencia científica vino de mi pellejo. O sea, también aquí tiene muchísimo que ver el efecto placebo. O sea, si yo creo que algo me va a hacer mal o que algo le va a hacer mal a mi bebé, mejor no te lo comas porque sí le va a hacer mal, ¿sí? Cualquier gasecito mal puesto, tú te vas a echar la culpa. Es que yo comí frijoles, comí, ustedes digan lo que quieran, ¿sí? Entonces, no es cierto. ¿Y por qué? Cuando yo tuve a mi segunda hija, yo tenía hambre, vinieron unos amigos a visitarnos, ¿verdad? A la hora de la cena, y me dijeron, Alicia, ¿qué quieres comer? Decinos qué quieres comer. Entonces yo les dije, mucha, yo quiero un churrasco con repollo, con carne, con todo y con chile. Y me lo comí. Tenía como 2 días de haber parido a mi bebé. Y adivinen qué pasó. No pasó nada. Mi bebé ahí está, sana, bonita, gordita, de todo. Entonces, porque yo sabía que a mí no me iba a hacer mal, ¿sí? A veces, ¿verdad? Como dice acá, las realidades, cambiar la dieta, o sea, o consumir este tipo de alimentos podría modificar el sabor de la leche, pero esto no es necesariamente malo. De hecho, la ciencia nos ha dicho que mientras más variada es la dieta de la mamá, entonces los bebés en la leche van probando esos sabores. Y entonces cuando nosotros empezamos la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, los bebés ya están familiarizados con esos sabores. Entonces dicen, esto como que ya lo había probado y entonces aceptan mejor los alimentos que aquellos, ¿verdad? Bebés, por ejemplo, alimentados con fórmula, que sabemos que la fórmula tiene un solo sabor durante los 6 meses, ¿verdad? Entonces, puede cambiar el sabor, puede cambiar el color también. He tenido mamás que comen mucho verde y de repente se asustan porque la leche pues tiene tintes verdes o tintes azulados, pero eso, como les digo, no necesariamente tiene que ser malo. Al contrario, el bebé también está consumiendo esos nutrientes, ¿sí? Entonces, no es que sea malo, puede cambiar el sabor de la leche, pero eso no quiere decir que le va a hacer mal a tu bebé, ¿sí? O sea, los alimentos que causan gas, el gas se produce a nivel intestinal, a nivel, ¿y por qué se producen? Porque en el colon, ¿verdad? Que es la última parte de tu intestino, ¿verdad? Tu intestino grueso, tú tienes microbiota intestinal, que son bacterias que fermentan ciertos tipos de carbohidratos, ¿verdad? Digamos, de fibras que tu cuerpo no termina de utilizar, no las procesa, entonces por eso se van hasta el colon. Y entonces a través de esa fermentación se produce dióxido de carbono, se produce metano, se producen gases. Entonces esos son los gasecitos que nosotras nos echamos. Ahora, fisiológicamente, no, ese gas no pasa del intestino al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a la leche materna, eso no pasa. O sea, el gas se queda en el intestino y por eso nosotras nos echamos los gases. Puede que en algún momento el bebé se eche un gasecito o el popó de tu bebé huela a ciertos alimentos, pero eso no quiere decir que le vaya a causar molestias a tu bebé. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo entiendan y es uno de los principales mitos a nivel mundial, ¿verdad? Que lo que yo como le va a dar cólico al bebé no es cierto. También otra realidad es que no se recomiendan dietas estrictas para perder peso en los primeros meses posparto. ¿Por qué? Porque ya vimos que el requerimiento energético de las mamás es muy elevado, su requerimiento de nutrientes, de micronutrientes, de hierro, etcétera. Entonces, si tú te pones en una dieta estricta de 900 calorías, tú vas a empezar a comprometer tu estado nutricional, tu nivel de energía y también podrías comprometer tu producción de leche, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, otro mito, ¿verdad? Que si la mamá come pura comida chatarra, entonces su leche va a ser comida chatarra para el bebé y entonces mejor que no le dé mamar, tampoco. Lo que coma la mamá
no va a influir, ¿verdad?, en la calidad de la leche que produce. Ya dijimos, incluso se han hecho estudios de mamás con algún grado de desnutrición moderado y la leche tiene la misma calidad nutricional de una mamá bien nutrida, ¿sí? Y por el otro lado de la balanza, tenemos una mamá con algún sobrepeso, o mamás pues con grados mayores de sobrepeso y ay no, esa leche no es buena para los bebés. No, siempre esa leche va a ser perfecta para todos los bebés. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos garantizar que esa mamá está consumiendo una alimentación completa, equilibrada, ¿verdad? Ya vimos, según que coma de todos los niveles de la olla de alimentos, suficiente para lo que ella necesita, para su producción de leche, para su energía, para su estado nutricional adecuado, que sea adecuada para ella, o sea, que no la obliguemos a comer comida que ella no quiere, o sea, que tenga pertinencia cultural, que sea lo que a ella le gusta comer, ¿verdad? No, ni quitándole ni agregándole alimentos que ella no desee, e inocua, por supuesto, ¿verdad? Producida de forma higiénica, ¿verdad? Y donde sabemos que esa alimentación pues no nos va a acarrear ninguna enfermedad, ¿sí? Entonces, la leche materna va a seguir siendo adecuada, incluso con una dieta imperfecta, porque también, ¿verdad? Ahora en las culturas de dietas exageradas, también hay mamás que se empiezan a culpar, que tal vez tienen ganas de comerse unas papitas fritas o un pedazo de pizza y, ay, no, es que le va a hacer mal a mi bebé. No, no te va a hacer mal. Como dice una colega muy famosa en redes sociales, el secreto es el balance, o sea, que ni, o sea, 80% alimentación saludable, 20% si tú te quieres dar un gustito, si te quieres comer alguna comidita que sabes que pues no hay que comer seguido, incluso la misma olla lo dice, ¿verdad? Alimentos dulces, alimentos altos en grasa, pues no es que estén prohibidos, sino que de forma esporádica, de forma moderada, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado también, o sea, en dietas, pues que no, en donde la mamá no esté cuidando la calidad de sus alimentos, porque también podemos sufrir deficiencias nutricionales y eso es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Queremos que esa madre tenga un estado nutricional adecuado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos signos de alergia o intolerancias en el bebé? Bueno, cuando nosotros encontramos bebés con algunos síntomas digestivos como un cólico severo, una diarrea con moco o sangre, o tenemos vómitos de forma muy frecuente y de tipo proyectil, o sea, así, ¿verdad? Porque hay muchos bebés, ¿verdad? Sobre todo en el más o menos primer, segundo mes de vida, en donde regurgitan lechita y entonces las mamás se preocupan. Pero de hecho ese reflujo es fisiológico, es normal, es parte de la inmadurez e incluso es parte, digamos, de esa glotonería que tienen los bebés, porque hay bebés que comen más de la cuenta, entonces regresan un poquito de leche, es normal. Cuando el reflujo nos va a preocupar, cuando es en proyectil, cuando es todas las veces, cuando nuestro bebé está con mucho llanto, normalmente en un reflujo fisiológico, en un reflujo normal, digámoslo entre comillas, el bebé regurgita leche, pero está tranquilo, o sea, no va a estar llorando constantemente, no va a estar incómodo, ¿verdad? Pero si tenemos moco, sangre, entonces eso pues puede ser alguna causa específicamente de que algo está pasando en el sistema gástrico del bebé, incluso, y por eso tenemos que tener tanto cuidado y pedirle a la gente que no esté besando las manitas, porque nosotros tenemos bacterias, tenemos enfermedades en nuestra piel, en nuestras manos, en nuestra boca y se las podemos transmitir a los bebés. ¿Verdad? Va a ser más común esto que algo de que nosotros estemos comiendo le va a hacer daño. ¿Verdad? Entonces, ya con esto, pues sí tenemos que acudir a nuestro pediatra de confianza y ver qué está pasando. Muy raro que les vaya a decir, sí, es que usted tiene que cambiar su alimentación. No, a menos que exista alergia a la proteína de leche de vaca. Pero en mi experiencia, los bebés se vuelven alérgicos a proteína de leche de vaca porque fueron... se les alimentó con fórmula en etapas muy tempranas, recién nacido, en los primeros días de vida. Entonces, eso hace que se vuelvan muy sensibles y no necesariamente por lo que estamos comiendo. ¿Sí? Entonces, igual si es alergia a la proteína de leche de vaca, hay que hacer algunos estudios extras y sí, probablemente, mamita, vas a tener que disminuir el consumo de lácteos, ¿verdad? Pero para eso también vamos a priorizar otros alimentos para garantizar que tú estés consumiendo suficiente calcio, suficiente proteína, etcétera.
¿Sí? Bueno, algunos síntomas cutáneos de alergia o intolerancia en el bebé, erupciones, enrojecimiento, piel irritada. También pues ahí tenemos que acudir a nuestro pediatra para ver qué está pasando. Y síntomas respiratorios, dificultad para respirar, sibilancia, congestión nasal, ¿verdad? Entonces, si nuestro bebé presenta estos signos, entonces hay que consultar al pediatra para evaluar qué causas están sucediendo ahí, causas fisiológicas, causas ambientales también, ¿verdad? Algún alergeno ambiental, ¿verdad? Puede que algunos bebés sean más sensibles y también, como decíamos, exposición a fórmula infantil en etapas muy tempranas. Yo he visto una pachita es suficiente para sensibilizar a un bebé y volverlo alérgico a proteína de leche de vaca. En cambio, bebés que han sido amamantados de forma exclusiva desde el minuto cero que nacen, muy difícil que tengan alergia. Algunos puede que sí tengan, ¿verdad? Pero es la menor. Ahora, algo que se me había olvidado comentar acá es que pudiera ser parte de las preguntas es, mire, pero ¿y si mi bebé es intolerante a la lactosa? En primer lugar, la lactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos. Y en segundo lugar, no existe la intolerancia a lactosa humana. Eso no existe. Eso es algo que se inventaron las fórmulas infantiles para meternos miedo a las mamás y para vendernos leche sin lactosa. O sea, eso no existe. Existe intolerancia transitoria, por ejemplo, si a mi bebé le dio rotavirus o le dio alguna infección gastrointestinal, como les dije, porque de repente se metió la manita a la boca y esa manita estaba sucia o esa manita se la tocó a alguien, ¿verdad? Y alguien no se había lavado las manos. Entonces, ese bebé pues le va a dar una infección gástrica y entonces al amamantar no va a tener va a tener como problemas para digerir esa lactosa, pero va a ser transitorio. Cuando él regenere su microbiota intestinal, cuando regenere su epitelio intestinal, él va a poder tomar leche materna de forma óptima y de hecho tenemos que seguir amamantando a ese bebé. En ningún momento le tenemos que quitar la leche materna. ¿Sí? Entonces, no existe la intolerancia a la lactosa, no existe, de verdad que no. Búsquenlo en internet y van a ver que estoy hablando verdad. Entonces, no es motivo si mi bebé, mi pediatra me dice, no, es que su bebé es intolerante a su leche, eso no existe, busquen ese otro pediatra porque este pediatra lastimosamente no ha sido capacitado en lactancia materna. Su leche siempre, siempre, siempre va a ser lo más importante en cualquier situación de enfermedad, incluso de los bebés. La leche materna va a salvar vidas de bebés. Entonces, en ningún momento tenemos que quitar, incluso con una alergia a proteína de leche de vaca, muchos pediatras lastimosamente lo que hacen es quitar la leche materna para que se limpie la leche de vaca por 15 días. Yo les diría que no, lo que hay que quitar son las fórmulas infantiles, por favor. ¿Verdad? Entonces, si están con alguna de estas situaciones, acudan a un pediatra actualizado en estos temas, por favor. Entonces, conclusión, si tú alimentas tu salud, tú vas a estar nutriendo a tu bebé. ¿Cómo vamos a hacer esto? Priorizar una dieta variada, equilibrada, rica en nutrientes, basarnos en la olla de alimentación, ¿verdad? Para la población guatemalteca, escuchar a nuestro cuerpo, porque también en Liga de la Leche decimos que todas las mamás y todos los bebés son diferentes. Entonces, si tú estás notando de forma individual que cuando tú comes X alimento, tu bebé tiene un cierto comportamiento más molesto, puede que a ese bebé en esa situación específica, ese alimento específico le haga daño. Entonces tú lo puedes evitar, pero van a ser pequeñas cositas. Sí, puede que sí sea, o incluso ahora hemos visto que cuando algunas mamás embarazadas tienen alguna aversión o algún rechazo a algún alimento, entonces hay que evitar ese alimento todavía durante la lactancia porque puede que tu bebé sea alérgico. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, tienes que escuchar tu cuerpo, pero también ir conociendo las señales de tu bebé. Y por último, ahora pues consultar siempre con profesionales de la salud para personalizar tu alimentación. Y sabemos que la lactancia materna es un acto de amor que nutre dos vidas, la tuya y la de tu bebé, ¿verdad? Entonces, por aquí me voy quedando el día de hoy, agradeciendo siempre su atención y pues atenta a las preguntas que tengan por ahí. Muchas gracias, licenciada Ruiz, por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Vamos a pasarle para acá las preguntas. La primera pregunta dice,
Es cierto que el coco y la piña arreglan la leche. Una abuelita me lo comentó. No es cierto, corazón lindo. De hecho, en algunas culturas, pensemos en la cultura garífona, el coco es parte de su alimentación habitual, como decir tortillas y frijoles en nosotros. Entonces, ellos continúan consumiendo coco durante el embarazo, durante la lactancia, y pues de hecho ellos son unas de las, digamos, de los grupos etarios en Guatemala que más lactancia da. Entonces, no es cierto, no arregla la leche, ni la piña tampoco. Gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿se pueden comer hierbas en la lactancia con un mes de haber dado a luz? Por supuesto, y te animo a que las consumas porque son ricas en hierro. Acá por donde yo vivo tenemos hierba mora y entonces se hacen unos calditos súper ricos con papita, con zanahoria, con huevitos y con un poquito de limoncito para mejorar la absorción de hierro. Te animo a que lo consumas. Gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, buena tarde, ¿es cierto que no se pueden tomar cosas frías? No es cierto. Y sobre todo si vives en climas muy cálidos como donde yo vivo, no es cierto. O sea, la leche no se enfría, la leche va a estar a tu temperatura corporal, ¿verdad? Que son 36, 37 grados y medio. Entonces, digamos, lo frío, cuando llega a tu estómago, se combina con los ácidos de tu estómago y entonces llega a temperatura ambiente. No te preocupes, puedes tomar agüita fría y de hecho, si vives por donde yo vivo, te animo a que consumas agua fría porque nos quita muchísimo el calor y no le hace para nada mal a tu bebé, ni a tu operación, ni a tu cuerpo. Gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿es cierto que si hay alguna comida que no cae bien a la mamá, a los niños les dan gases? Depende, depende de la situación y como les digo, depende de cómo reacciona tu bebé. Por ejemplo, he tenido casos, tuve un caso de una mamá que comía de todo, el bebé nunca mostró señales de que le hiciera mal nada. Y cuando ese bebé empezó alimentación complementaria, y de hecho era una mamá que le encantaba comer, todas las mañanas se comía sus huevitos, ¿verdad? Entonces, cuando ese bebé inició alimentación complementaria, ese bebé rechazó el huevo, o sea, le daban huevo de todas formas y no quería, lo rechazaba hasta que por otras situaciones le hicieron panel de alergias y resultó alérgico al huevo. Pero, digamos, lo que quiero resaltar es que esa mamá amamantó a su bebé, comía huevo y en ningún momento, digamos, ese huevo que la mamá comía, como les digo, no es que pase a la leche, entonces el bebé nunca fue alérgico, nunca mostró ningún signo de alergia hasta que le hicieron panel y descubrieron que ese bebé era alérgico al huevo, pero ya cuando él estaba más grande, más o menos de un año, y que nunca comía huevo. Y la mamá, pues, porque también, ¿verdad? En la alimentación complementaria ofrecemos, pero no obligamos a comer. Entonces, el bebé, para que también vean cómo es de sabio el cuerpo, ¿verdad? Porque el bebé sabía que el huevo no le caía bien. Sí, entonces, y resultó que es un bebé alérgico al huevo y pues hasta el momento no ha consumido huevo porque pues no, ahorita ya tiene 3 años, sigue amamantando y pues, y la mamá sigue comiendo huevo y no pasa nada. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice si se recomiendan baños con agua fría durante la lactancia. Por supuesto, claro, por favor, sobre todo si vives, es que a mí me da risa ustedes porque yo vivo a 42 grados centígrados, entonces imagínense bañarse con agua caliente en este infiernito en el que yo vivo, no es compatible. Entonces, claro que sí te puedes bañar, la leche no se resfría, la leche no se corta, la leche no se arrala. ¿Y por qué te lo digo? Porque con toda seguridad te puedo decir que yo todos los días me baño con agua fría, amamanté a mi hija por casi 6 años y tengo muchísimas mamás a las que he ayudado acá que se bañan con agua fría y amamantan a sus bebés y nunca ha pasado nada. Como te digo, lo primero que tenemos que cambiar es esto, porque si tú confías en que algo no te va a hacer daño, no te va a hacer daño. Pero si tú tienes miedo y todo, entonces incluso el mismo miedo, ese estrés, va a hacer que de repente te cueste un poquito producir leche. Entonces, confía y si tú realmente deseas hacerlo, lo puedes hacer. Gracias, licenciada. La siguiente consulta nos dice si se recomiendan los frijoles también durante la lactancia. Por supuesto,
como decía mi abuelito, la gallina negra es una de las fuentes de proteína más maravillosas que tenemos en la dieta guatemalteca. Eso sí, tienes que tener cuidado, sobre todo si tú tuviste una cesárea. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos, ¿verdad? Los frijoles, pues puede que, bueno, los frijoles de hecho nos dan gases, ¿verdad? Es de los alimentos que más gases producen, pero a veces pudieras tener alguna molestia si tú tuviste una cesárea, porque ese gas puede como empujar, ¿verdad? Tu matriz, que fue donde te abrieron, y eso te puede provocar dolor. Pero si tú pruebas comer frijolitos, no te pasó nada, no te dio dolor, te dio un gasecito por ahí, pero eso es lo normal, lo esperado. Pero si a ti no te está haciendo daño, pues lo puedes consumir. O sea, a tu bebé definitivamente no le va a hacer mal. De hecho, eso es uno de los alimentos que más han satanizado y más crucifican a las mamás porque no sé ustedes, pero a mí me encantan los frijoles. O sea, yo casi que como frijoles todos los días y si hay frijoles, desayuno, almuerzo y cena, yo soy feliz, yo con eso como. Y el día que a mí me los quiten, yo voy a sufrir mucho. Entonces, si tú deseas comer frijoles, pues yo te diría que intentes comer. Y si no pasa nada, pues los vas incorporando a tu dieta, ¿sí? Gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, buenas tardes, licenciada. ¿Las emociones hacen daño? Me refiero a los enojos o tristeza. Esta es una pregunta muy interesante de contestar. Te voy a explicar. Sí, pero no. Me voy a explicar un poco mejor. Digamos, cuando tú estás pasando por una situación muy fuerte, por un susto o por una tristeza muy profunda, eh, digamos, la química de tu cuerpo cambia, ¿sí? Entonces, tu cuerpo está sufriendo, tu cuerpo, digamos, está siendo dominado por el cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Y pensemos que el cortisol es enemigo a muerte de la oxitocina. La oxitocina es la hormona de la felicidad, es la hormona del placer, es la hormona cuando tú estás viendo a tu bebé recién nacido, que tú te enamoras de tu bebé y solo lo pienso y te dan ganas de llorar porque es un amor profundo que tú sientes por tu bebé. Esa es la oxitocina, ¿sí? Entonces, la oxitocina es la responsable de la bajada de leche. Entonces, si tú tienes niveles altos de cortisol, tú no vas a producir oxitocina, ¿sí? Entonces, no va a haber bajada de leche, no porque tú no seas capaz, sino porque tu cuerpo está siendo gobernado por el cortisol, ¿sí? No es que esa leche le vaya a hacer mal a tu bebé, por supuesto que no. De hecho, te animo a que si tú te sientes muy triste, si tú te sientes muy afligida, abraces a tu bebé, lo beses, lo apapaches y lo amamantes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estimulando tus pechos, entonces tu cuerpo aumenta su nivel de oxitocina, sí, de oxitocina, tu cortisol va a bajar, entonces tú vas a sentir paz en tu corazón, tú te vas a sentir mejor, tú vas a tener una sensación de bienestar general que te va a ayudar a salir de ese estado de estrés, de ese estado de tristeza profunda, ¿verdad? Y más o menos este es el mecanismo por el cual la depresión postparto es totalmente prevenible con la lactancia. O sea, esa leche no le va a hacer mal a tu bebé. Por el contrario, como te digo, el estar cerca de tu bebé, el estarlo teniendo cerca de tu cuerpo, ¿verdad? En contacto piel a piel, va a hacer que tu cortisol disminuya y aumente tu oxitocina y tú te sientas bien, ¿sí? O incluso si tú sientes que no estás produciendo leche, entonces tú puedes buscar algún mecanismo para relajarte. Y por eso es que algo que se sugiere muchísimo en el posparto es el famoso masaje de bajada de leche, que es un masaje que te van haciendo en la espalda, donde como que te van quitando los nudos o van juntando la leche, digámoslo así, las comadronas lo utilizan mucho, pero lo que están haciendo es liberando esos nudos y entonces tú te relajas y al relajarte tu oxitocina aumenta y tu producción de leche va a mejorar, ¿sí? O sea, no es malo, puede que tú sientas algún cambio en tu producción de leche, pero es porque hay un cambio a nivel de hormonas. Pero si tú regulas tus hormonas, o sea, digamos que son cambios reversibles, no es de que tú pasaste por una situación complicada y ya no vas a poder volver a amamantar nunca más en la vida. No, de hecho te animo a que lo hagas porque eso va a ayudar a regular tu producción y a mantener tu producción y a sentirte mejor, ¿sí?
Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta nos dice acá una mami que su bebé tiene anemia, su bebé tiene 2 meses y qué le podría dar además de medicamento, preferiblemente algo natural. A los 2 meses, si tenemos anemia, quiere decir que hay una deficiencia, entonces sí la tenemos que corregir con suplementos. Básicamente van a ser suplementos utilizados, prescritos por tu médico pediatra, ¿verdad? No es recomendable automedicar a nuestros bebés. A los 2 meses nosotros no podemos darles ningún preparado, ni natural, ni nada, ¿verdad? Recuérdate que a los 2 meses únicamente lactancia materna exclusiva o en su defecto, si tú no amamantas, pues utilizar fórmulas, ¿sí? Porque las fórmulas están, digamos, tienen agregada hierro, ¿sí? Yo te diría que tú te cheques, ¿verdad? Si tú tienes algún grado de anemia, pues hay que corregir también. Pero algo importante es, si ya tenemos una deficiencia de hierro, es importante corregirla con medicamento prescrito por tu pediatra. O sea, no porque tú vas a amamantar más, tu bebé va a tener más hierro, no. Cuando nosotros corregimos la deficiencia, pues entonces ahí ya nuestra leche es suficiente, ¿verdad? Hay diferentes causas por las cuales tu bebé pudo tener anemia, pero como te digo, utilizando el suplemento que te ha dado tu médico y continúa amamantando y tú pues puedes consumir alimentos fuentes de hierro, los hablamos en la charla, ¿verdad? Que son carnes rojas, vísceras, espinacas, todo lo que es hoja verde, ¿verdad? Espinaca, bledo, chipilín, macuya, selga, berro, siempre cocidos, ¿verdad? O picados con un poquito de limoncito, ¿verdad? Para mejorar la absorción de hierro. Te recomiendo que te cheques, ¿verdad? De repente tú también tienes un poquito de deficiencia por ahí. Y si no tienes, pues igual es importante consumir suficiente fuentes de hierro siempre. Pero a tu bebé no le podemos dar nada más que lo prescrito por tu médico. Gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿qué hay de los mariscos crudos y el comer sushi, ceviche, etcétera? ¿Se pueden comer? Miren, el problema de los mariscos, o sea, no es que no se pueda. Crudo, la verdad es que no lo recomendaría en ninguna etapa de la vida porque nos puede dar muchísimas enfermedades, pero sobre todo, digamos, mariscos en sí, porque son muy altos en mercurio. Entonces, el mercurio no es un micronutriente, sino que es una cosa que nos puede enfermar, ¿verdad? Entonces, en ningún momento de la vida se los recomiendo crudos. Mariscos tal vez de fuentes confiables, ¿verdad? Cosechados, porque ya hay como granjas, digamos, de mariscos. De esos, pues sí podemos comer, pero crudos realmente no, porque hasta el estómago más potente le puede dar una diarrea ahí complicada. Entonces, no recomiendo sushi, mejor si es de fuentes por lo menos cocidas. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, si desde los primeros días del parto sí se puede bañar con agua fría. Sí, por favor, si tienes calor, hazlo. Ahora, si tienes frío, pues te bañes con agüita caliente, pero sí, o sea, desde el día uno, si tú tienes mucho calor y te quieres bañar con agua fría, lo puedes hacer. Licenciada, también nos consultan acá una pregunta algo relacionada con la otra del hierro. Nos dice que su bebé también le diagnosticaron anemia, pero que el medicamento le da mucho estreñimiento. Si hay algo que podría hacer al respecto. Lastimosamente, los suplementos de hierro tienen ese efecto secundario. Sigue amamantando a tu bebé porque de hecho la lactancia pues nos ayuda muchísimo al estreñimiento. Tal vez pudieras consultar a tu pediatra, cambiar la forma del hierro porque hay diferentes tipos, hay sulfato ferroso, hay hierro aminoquelado. Entonces, si esa forma de hierro le está causando mucho estreñimiento, tal vez cambiarlo podría mejorar esta este efecto, ¿verdad? Pero como te digo, mientras más pecho tú des, ese bebé va a tener menos estreñimiento. Lamento mucho lo que te está pasando y esperemos que se corrija rapidito esa anemia para que disfrutes tu lactancia por lo menos unos 2 años o más. Gracias, licenciada. Aquí hay otra cosa de respecto al hierro. Nos preguntan cómo detectar la anemia en un bebé.
Anemia en un bebé únicamente haciendo un examen de sangre. Si tu bebé está sanito, normal, está activo, no tendrías por qué sospechar de anemia. O sea, normalmente son los pediatras los que nos dicen, algunos de rutina, a los 3 meses, pues hacen una hematología, ¿verdad? Entonces, donde vamos viendo cómo están sus niveles de hemoglobina. También hay un examen que es un poquito más caro, que es la ferritina sérica, que también nos dice cómo están nuestros niveles de hierro, pero si tu bebé está sano, normal, no es necesario que tú hagas ningún chequeo. Siempre con tu lactancia materna tú le estás aportando suficiente hierro a tu bebé. Muchas gracias, licenciada. Vamos a dar un tiempito si hay alguien que desea hacer otra pregunta. Mientras tanto, les recordamos que estas conferencias quedan grabadas aquí en nuestra página de Facebook y que si desean participar en la rifa de kits de lactancia, pueden llenar el formulario que se encuentra adjunto aquí en el área de comentarios. Los animo a que participen porque son unos kits hermosos, por cierto. Yo me quisiera ganar uno, pero ya no soy mamá lactante. Tan linda, muchas gracias, licenciada. Pues, licenciada, de momento estas son las preguntas que tenemos. Agradecemos nuevamente. Nosotros siempre es un honor y un gusto tenerla aquí con nosotros, con toda la información tan importante que nos da para las mamis. Así que le agradecemos nuevamente y si nos quiere brindar algunas palabras finales. Bueno, únicamente animar a las mamás, agradecer, ¿verdad?, la atención recibida. Creo que ha sido una de las charlas que más preguntas hemos tenido y pues de verdad, ahí sí que en mi corazón no cabe más que agradecerle en primer lugar a Dios y a ustedes, ¿verdad?, por poder compartir esta información. Y si tú crees que fue de utilidad, pues te animo a que compartas el video con otras mamás en tu WhatsApp, ¿verdad?, para que esta información llegue a todas las mamás y pues que todas las mamás estén sanas y estén disfrutando de esas lactancias. Muchas gracias, licenciada. Si nos puede recordar nuevamente sus redes sociales donde nuestras seguidoras pueden seguirle. Claro que sí, por ahí en Facebook me pueden encontrar como @lactanciachiquimula y en Instagram me pueden encontrar como @alicia.nutrición y lactancia. Ahí damos pues consejos de nutrición, consejos de lactancia, ayudamos a las mamás también, ¿verdad? Con mucho gusto. Yo soy nutricionista y consultora en lactancia, entonces con mucho gusto, si tú tienes dudas en tu dieta, pues por supuesto podemos verla, ¿verdad? Podemos atender consultas virtuales o si tú vives en Chiquimula o cerca, pues te puedo atender también de forma presencial. Por ahí, con mucho gusto, pues podemos seguir platicando y pues en lo que yo pueda servirles, estoy a la orden. Muchas gracias, licenciada, nuevamente. Y les recordamos que a las 6:30 tenemos nuestra segunda conferencia, Guía Práctica para Crear tu Banco de Leche, con la licenciada Johanna Álvarez. Muchas gracias, licenciada Ruiz, y a todas por su atención el día de hoy. Les esperamos a las 6:30. Gracias.